Vamos a hablar sobre los hábitos del sueño. Lo vamos a hacer con Luis de Lecea, que es neurocientífico, especialista en sueño. Él está en Barcelona y todo viene a raíz de una nota que habla sobre nuestros hábitos, que cuando hablamos del sueño, cómo hacemos para justamente conciliar el sueño y todo lo previo a dormirnos. Con nuestros hábitos nos estamos cargando una fase muy placentera del sueño, es lo que dice Luis en su nota que leíamos allí en Diario El País. Luis de Lecea, desde Barcelona, neurocientífico. Luis, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo, todo bien? Encantado de estar con ustedes. Nosotros también. ¿Nos escuchás bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bueno, Luis, hablabas allí en tu nota de esto de nos estamos cargando una fase muy placentera del sueño con nuestros hábitos. O sea que cada vez estamos haciendo las cosas peor. Bueno, de alguna manera sí, porque nuestro cerebro tiene programas de comportamiento que facilitan el sueño, porque el sueño es fundamental para nuestra biología, para nuestra fisiología. Y cuando interrumpimos estos programas de comportamiento, pues eso obviamente tiene consecuencias en la calidad de nuestro sueño. Luis, y además de la calidad del sueño, ¿qué consecuencias tiene no dormir lo necesario en nuestro cuerpo? La lista es muy larga. Pero en principio, una de las funciones principales del sueño es reparar las neuronas, reparar el ADN de las neuronas, reparar la glía, bajar la inflamación, un montón de procesos que ocurren simultáneamente durante el sueño. Y cuando no dormimos, todos esos procesos se resienten. Y es importante en el tema de la memoria, el tema de dormir, el de la salud mental. Naturalmente, o sea, una de las funciones propuestas del sueño es consolidar la memoria, y nosotros y otros muchos investigadores hemos visto una relación muy clara entre la falta de sueño y la propensión a la neurodegeneración. No digo que cause neurodegeneración, pero la falta de sueño facilita los procesos inflamatorios que, de una manera u otra, acaban redundando en una aceleración del envejecimiento y de la neurodegeneración. Siempre hemos escuchado, digamos, y también leemos en distintas notas que como mínimo una persona adulta tiene que dormir 8 horas. ¿Eso es así? ¿Algunas personas, si duermen menos, está bien? ¿O hay que cumplir con un mínimo de horas de sueño? No, la duración del sueño viene determinada de alguna manera genéticamente. Hay gente que puede dormir 4 horas y estar fantásticamente bien. Son los que llamamos los short sleepers, ¿no? La gente que duerme poco. Esto se debe a un componente genético muy determinado, en el que el sueño es muy eficiente y no tiene consecuencias dormir menos de 5 horas, por ejemplo. Pero esto es realmente muy raro. La mayoría de gente, digamos, más del 50%, más del 95% de la gente debería dormir al menos 7 horas. Luis, y en el transcurso del día, por cuestiones laborales, quizás si una persona no puede dormir esas 7 horas, ¿es posible después, de alguna manera, no sé, fin de semana, recuperarlas? ¿Eso también, digamos, hace el mismo efecto que si se durmiera durante toda la semana? No, desafortunadamente no. Lo que se llama la hucha del sueño solo funciona en periodos muy cortos. O sea, si una noche dormimos 7 horas, la noche siguiente sí podríamos quizá dormir 8 y media, pero como una solución al insomnio crónico o a la falta de sueño crónico, no funciona. Está claro. Acabamos teniendo
un déficit de sueño fisiológico que no es posible recuperar con más sueño. ¿Cuáles son los factores que atentan contra el buen descanso, contra el buen dormir? Bueno, el principal es el estrés. El estrés es el enemigo número uno del sueño porque es una respuesta primaria, fundamental de supervivencia que nos impide dormir. Si tenemos imaginemos, tenemos un depredador detrás nuestro, obviamente eso nos impide dormir, no sería bueno para nosotros empezar a dormir en esa situación. Y claro, eso ha sido durante la evolución, eso ha sido así. Y en nuestra sociedad los sistemas de estrés se encienden en muchas otras ocasiones, con lo cual nos impide dormir, y tanto a nivel agudo como a nivel crónico, ¿no? Y de ahí la falta de sueño a nivel de sociedad. Usted decía que el no dormir, el descansar mal, atenta también contra la salud. ¿Cuáles son las principales consecuencias que el cuerpo empieza a mostrar cuando uno padece de insomnio? Bueno, como decía, el sistema inmune es uno de los principales efectores de los sistemas de sueño. O sea, si no dormimos, vamos a tener una especie de como un estado de inflamación crónico que va a facilitar una serie de patologías diversas. Entre ellas, pues nos enfermamos más fácilmente. Por supuesto, algunos tenemos problemas cognitivos, de cansancio, esencialmente el organismo se repara peor, no tiene tiempo de repararse, y por eso tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo. Y en el caso de acá de Mendoza, Luis, es muy común la siesta, el cortecito para hacer un sueñito, una siestita, algunos de 15 minutos, sí, otros de 1 hora, otros más a veces, sí. Pero eso, ¿cómo lo toman ustedes en cuanto a que sirva las siestas, esos descansos reparadores? No, la siesta es una herramienta fantástica para quien la usa bien. Acabo de decir, quien duerme una siesta de 1 hora, eso es abusar de la siesta, y naturalmente ese tiempo se va a comer, digamos, se va de la presión de sueño durante la noche, y eso no es bueno. Pero una siesta de 20 minutos bien hecha bueno, yo creo que es quien la ha experimentado sabe los beneficios de ella, ¿no? Y es altamente recomendable. Pero eso no para todo el mundo. Quien tiene problemas de insomnio, por ejemplo, una siesta larga, pues lo que va a hacer es, de hecho, a prolongar o no va a ayudar para nada a conciliar el sueño durante la noche. Así que todas estas herramientas se han de usar en el contexto apropiado y de manera correcta, naturalmente. Y pues os aconsejo, si tienen problemas de sueño, que consulten evidentemente con especialistas que pueden darles información personalizada acerca de cuál es el perfil de sueño adecuado. También escuchamos mucho una terminología que es la higiene del sueño. Por ejemplo, no ver pantallas horas antes de dormir, etcétera. ¿Cuál sería lo mejor? Digamos, prepararse, ¿de qué manera es lo correcto para dormir? Bueno, hay muchas guías que le pueden decir los detalles, pero esencialmente es eso, es eliminar los estímulos que excitan al cerebro y que impiden conciliar el sueño al menos 1 hora antes de empezar a dormir. A eso me refería cuando digo nos estamos cargando esta fase muy placentera de preparación del sueño. Es un comportamiento que está programado en nuestro cerebro y en de muchos animales. Y si interrumpimos esta fase preparatoria del sueño con pantallas o mirando el email, trabajando hasta última hora o mirando una película de miedo, digamos, eso obviamente no va a ayudar a conciliar el sueño, ¿sí? Y realmente es algo que debemos cuidar a nivel de higiene del sueño, como la higiene bucal, pues lo mismo, o sea, pensar realmente en cuáles son los factores que nos van a interrumpir, que nos van
a disfacilitar el sueño. ¿Y la cena, Luis, cómo influye eso? Porque muchos dicen, viste, hay que cenar 2 horas antes, no Más irte, liviano. claro, más liviano, Sí, no irte mejor. a dormir con la cena con la recién realizada. Ahí nos pregunta Noelia, una colega, justamente cuál es el secreto en cuanto a la distancia entre la cena y el irse a dormir. Bueno, eso también depende muchísimo de las personas, de los hábitos adquiridos a lo largo de la infancia y, del entrenamiento, esencialmente del organismo. Pero así, en términos generales, sí, evidentemente nos aconseja ir a dormir inmediatamente después de cenar, o el consenso en Estados Unidos sería unas 2 horas antes de dormir. Mejor no ingerir alimentos, a no ser que sea pues algo relajante, una infusión. Todo esto no debería presentar problema, pero alimentos proteicos o grasas, pues obviamente esto pesa, utiliza recursos del sistema digestivo que impiden, de alguna manera, la preparación del sueño. Sobre qué sucede en nuestro organismo, es muy amplio, pero a grandes rasgos, ¿qué nos podría decir Luis durante el sueño? ¿Qué es lo que sucede? Y después, ¿cómo me doy cuenta, más allá de las horas que duermo, si realmente tuve un buen sueño, un buen descanso? Por ahí hay veces que uno se levanta como desorientado en el medio. ¿Eso significa que fue un buen descanso también? No, eso es bueno, o sea, hasta hace bien poco, y bueno, de hecho yo diría que incluso ahora el principal diagnóstico de un buen sueño es si uno se despierta descansado, recuperado. Como decía, una de las principales funciones del sueño es reparar. Si uno ha reparado apropiadamente, normalmente uno se siente con energía por la mañana después de haber dormido. Si uno, después de haber dormido una cantidad de horas normal, aún se siente cansado, agotado, como que desorientado, eso es normalmente un síntoma de que la calidad del sueño no ha sido buena. La mayoría de los casos es por un problema de... bueno, realmente muchas de las causas de esa falta de calidad del sueño. Recomendaría consultar con un especialista. Puede ser apnea del sueño, puede ser muchos otros desórdenes del sueño que le impiden a uno descansar. Sí. ¿Y siempre soñamos? O sea, porque a veces uno se acuerda, a veces no. Casi siempre soñamos. Los sueños que recordamos normalmente ocurren durante la fase REM, de movimientos oculares rápidos, y recordamos más los sueños cuando nos despertamos en medio de esa fase, ¿no? Hay también sueños durante la fase del sueño profundo, pero suelen ser sueños menos estructurados, y cuesta, bueno, la mayoría de gente no es capaz de generar una historia acerca de los sueños durante esa fase, ¿no? Pero vamos, la mayoría de gente sueña. Hay, por supuesto, gente que está bajo tratamiento farmacológico, normalmente con antidepresivos, por ejemplo. Hay las dos vertientes, gente que no sueña o gente que sueña, que tiene sueños muy vívidos. Eso normalmente es una consecuencia de los agentes farmacológicos, pero en general yo diría que la gran mayoría de gente sueña, sí. Perfecto. Luis, lo último, porque decías allí en el informe, en la entrevista con el diario El País, te preguntaban sobre qué es lo que te quitaba el sueño. Vos decías que era el preguntarte ¿para qué dormimos? Es algo loco, ¿no? Cuando te lo preguntaban ahí desde alguna pregunta que responder sobre la neurobiología. Sí, porque a pesar de lo mucho que hemos avanzado en el conocimiento de los sistemas que regulan el sueño, todavía desconocemos de verdad para qué sirve el sueño. El sueño es universal, todos los animales duermen, y obviamente la arquitectura
del sueño de los diferentes animales, de diferentes especies animales, es muy diferente. La arquitectura del cerebro es muy diferente. O sea, que tiene que cumplir una función realmente fundamental que no estamos viendo. Y esto es, a eso me refería con, por eso me quita el sueño, ¿no? Pero poco a poco, claro, estamos avanzando y estamos a base de estudiar el sueño en muchas especies animales, insectos, artrópodos, por supuesto, peces, vertebrados y humanos. Creo que nos vamos acercando a cuáles son el común denominador de esos sueños diferentes. Y eventualmente, pues sí, yo creo que lograremos averiguar para qué dormimos, por qué dormimos, ¿no? Perfecto. Luis, te agradecemos el contacto. Gracias por esta linda charla sobre un tema tan importante como es el sueño, que mucho por ahí lo hablamos, insistimos, pero no ponemos en práctica justamente darle el tiempo necesario al buen descanso. Así que está muy interesante lo que vos proponés y también poder hablar contigo allí desde Barcelona. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí estaba Luis Lecea, que ha estado hablando con nosotros, investigador catedrático de Stanford, y hablando del tema del sueño. Luis de Lecea y todas estas cuestiones vinculadas al dormir. Sí. Hay que tratar de descansar las horas necesarias, se complica por allí. Pero viste que también el cuerpo es sabio porque te da sueño. Sí. Sí. Te da sueño y muchas veces no respondemos a ese estímulo. Sí. Y decimos, espera, te pones con la pantalla y cuando querés acordar después Sí, no pasa te una dormís. hora y media y seguís con el teléfono, por ejemplo. Y no podés conciliar el sueño. Exacto. Es difícil. Bueno, tenemos el caso acá de Titito, pero por cuestiones naturales, ¿no? Yo duermo poco, duermo muy poco. Y es peligroso, pues lo acabamos de escuchar. Sí, sí. Revoleo claro. también. ¿Vos también Sí, dormís yo también. poco, Yo le hago caso al sueño. Cuando Sí. tengo sueño, si estoy en mi casa, duermo. ¿Cuál es tu máximo? ¿Mi máximo es que de horas de sueño? Sí, hora de sueño. No, 5 o 6 horas como máximo. Sí, sí. Todo el día. Me pasa igual. Sí, es la siesta, que por allí me da sueño, y si no dormí en el momento de la Sí. siesta, después por más que me tire, no hay forma de que... A mí no me da de que me sueño duerma. la siesta también. Son 6 horas promedio lo que duermo. Pero dormir siesta, no tengo sueño a esa hora. Estamos al horno, chicos. Sí, estamos. De este grupo Revoleo también duerme poco. Vos, Mike, Estamos listos. También. Chicos. poco. Ujú. Y bueno, pero después es lo que decía, estaremos dentro del grupo de esos casos que en el durmiendo 4 horas se Ojalá, recuperan. dijo que era excepcional Era eso. excepcional. No Pero subamos en el periodismo es un factor común. En el periodismo deportivo Sí. también, porque los partidos en la semana terminan muy tarde. Sí. Los periodistas que arrancan muy temprano tienen que estar hasta tarde Sí. esperando las últimas noticias del día. O sea, es muy común, más Sí. común de lo que nosotros creemos. Y no está bueno. No. Bueno, acá también citan el caso de un actor que tiene insomnio crónico y que se agravó durante la filmación de la película. Nos decía allí Danilo. Bueno, muchos mensajes que van llegando. ¿Podemos leer un par? Sí, obvio. Mayra, antes de